Hola, bendigo a Dios por la oportunidad que me concede de poder estar con ustedes unos minutos. Voy a darle continuidad al tema que he venido llamando la ganancia de la conversión. Esta es una palabra que para mí ha sido muy significativa en el trayecto de mi vida en el Señor, y estoy seguro que es una palabra también muy importante en las Escrituras que debemos comprender muy bien. Saben que hace años, cuando yo empecé a caminar en el Señor, ya con mucha más conciencia, creo que como muchas personas a veces llegamos a hacernos muchos cuestionamientos, y uno de esos cuestionamientos que estoy seguro nos hemos llegado a hacer muchas personas tiene que ver precisamente con la congruencia o con la incongruencia que a veces vemos o no notamos en lo que muchas personas llegan a expresar acerca de su fe y cómo viven o cómo están llevando a cabo esa fe. Y creo que es precisamente por eso que vale mucho la pena comprender lo que la palabra de Dios enseña acerca de la conversión. Y a mí en lo particular me ha impactado mucho notar cómo hay una relación estrecha con el significado de esta palabra o con todo lo que la palabra conversión significa y la palabra de Dios. Por eso es que en las transmisiones anteriores empecé a hablar de esa relación que hay con la palabra de Dios. Yo he mencionado seis cosas que son importantes que nosotros también tomemos en cuenta y que están relacionadas estrechamente con el término conversión, porque Dios siempre nos insta, nos llama a vivir la palabra de Dios. Eso es algo que he enfatizado en varias ocasiones. Vivir por la palabra de Dios, vivir a partir de la palabra de Dios. Y eso, aunque se dice así muy sencillo, yo creo que llega a ser uno de los más grandes desafíos de cualquier persona. De hecho, creo que esa es una de las principales razones del por qué muchas personas eh, o prefieren mantenerse como a la distancia del tema de la fe o del tema de la religión o el tema de Dios, porque muchas personas eh, sufren el hecho de tener que dejar su manera de vivir y apegarse a la palabra de Dios. Sufren eso sin conocer, pero sufren. Sin embargo, cuando venimos a la palabra de Dios y conocemos a qué nos llama la palabra de Dios, cuando conocemos cuál es el camino de vida que es trazado en la palabra de Dios o por la palabra de Dios para cada uno de nosotros, ahí aprendemos realmente a conocer el verdadero sentido de la vida, el verdadero sentido de las cosas que nos suceden o con las cuales convivimos mientras estamos en vida en la tierra. Y es cuando llegamos a entender realmente cuál es el verdadero propósito del hombre, y entonces aprendemos no solo a establecer una buena relación con Dios, sino también crecemos mucho en relación a cómo mantener sanas nuestras relaciones con el prójimo, con los cercanos, con las personas, con la gente con la que estamos conviviendo día a día. Por eso vuelvo nuevamente a animarte o a recordarte: vive la palabra de Dios, vivamos la palabra de Dios. Y parte del regalo que tenemos al estar viniendo a las Escrituras es que a través de la lectura y a través del estudio de la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos está recordando continuamente
lo que está en el corazón de Dios para ti, para mí, para nosotros. Si me permiten, entonces voy a recordar rápidamente esas 6 cosas que he mencionado del por qué es necesario vivir por la palabra de Dios. Hablé número 1 de que la palabra de Dios direcciona, y vaya que necesitamos dirección de Dios todo el tiempo, aun cuando tú y yo vayamos alcanzando mucho más conocimiento, mucha más responsabilidad en todas las cosas que competen a nuestra vida, mientras vamos alcanzando más edad, y eso implicaría mayor madurez, etcétera, etcétera. Aún así necesitamos dirección de Dios, y creo que eso también tiene mucho que ver con la humildad de nuestro corazón. Número 2, mencionamos que la palabra de Dios nos conduce a la libertad, a la verdadera libertad. Número 3, mencionamos que la palabra de Dios nos da discernimiento de lo bueno y lo malo. Y eso es también muy necesario, discernir lo bueno y lo malo, porque eso además nos ayuda mucho a tomar buenas decisiones. Número 4, también mencionamos que la palabra de Dios es el cimiento para madurar en la fe. Y eso es algo que también yo he venido aprendiendo, que la fe hay que estarla de alguna forma trabajando, o la fe se debe estar alimentando todo el tiempo, y eso es a través de la palabra de Dios. Número 5, mencioné que la palabra de Dios nos lleva también a la obediencia a Dios. Esto es también muy interesante, porque mientras más conocemos la palabra de Dios, recordemos que la palabra de Dios nos acerca o nos descubren el corazón de Dios, el pensamiento de Dios, el carácter de Dios, la voluntad de Dios. Y entonces también al darnos a conocer a Dios, nos va abriendo el panorama para entender todo lo que nosotros ganamos si nosotros obedecemos la palabra de Dios por amor. Por amor. Número 6, hablamos también que la palabra de Dios nos da sabiduría. Y esta es una palabra también bellísima, que no tiene que ver nada más con conocimiento intelectual, que no tiene nada más que ver con información. La sabiduría es una palabra muy bonita, y además es una palabra muy completa, porque así como claro que tiene que ver con el conocimiento, también tiene que ver con el juicio, y también tiene que ver con las decisiones diarias o prácticas. Hoy voy a añadir una verdad más, y esta es, en esta secuencia que traemos, sería el número 7. La palabra de Dios nos provoca a una vida limpia. Si recuerdan, en el Salmo 119:9, ahí leemos: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y dice: con guardar su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Si queremos nosotros realmente vivir una vida limpia, lo que tenemos que hacer es guardar la palabra de Dios. Claro que esto también nos da la pauta como para hablar de otras varias cosas que están implícitas en esta verdad, porque la limpieza no tiene que ver nada más con algo externo. La limpieza no tiene nada más que ver con algo que te puede ayudar como a obtener una apariencia. No, aquí la limpieza que produce la palabra de Dios es muy profunda, porque la palabra de Dios trata en las áreas de la conciencia, en las áreas del alma, aún en las áreas o en el área del espíritu. La palabra de Dios trata o trabaja en el área de los pensamientos. Y todo eso ustedes y yo sabemos
que son áreas determinantes y que son precisamente las áreas que le dan este sentido de integralidad a nuestra vida o a nuestro ser. La palabra de Dios trabaja en esas áreas. De hecho, cuando nosotros leemos en la epístola a los Hebreos lo que la obra de nuestro Señor Jesucristo logra en la cruz, es precisamente en ese nivel o en esa área. La obra de la cruz o la ofrenda de la cruz o la redención llevada a cabo por Jesús en la cruz trabaja en el área de nuestra conciencia. Él limpia nuestra conciencia y entonces una vez limpia nuestra conciencia, nosotros podemos vivir de una manera completamente nueva. Ahí está parte del milagro de la obra de la cruz o el milagro de ser hechos nuevos, como lo dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Ahí está el milagro de ser hechos nuevas criaturas, porque el trabajo de la palabra de Dios que confronta, que redarguye, que cuando es necesario también nos exhorta, nos corrige. Es decir, todo ese trabajo que la palabra de Dios produce en nosotros nos va a llevar a un estado de limpieza. Cuando sucede todo eso en la palabra de Dios, por ejemplo, el Salmo 51, que es un salmo en el cual vemos cómo la palabra, el conocimiento de Dios en el corazón de David, del rey David, le estaba provocando un redarguir que no lo dejaba y no lo dejaba y no lo soltaba, hasta que entonces vino delante de Dios, habló a Dios, le pidió perdón, le rogó que no apartara de él su Espíritu Santo, porque ahí había un trabajo en su ser interior, había un trabajo de toda esa revelación de Dios sobre su vida o en su vida. Y de la misma forma la palabra de Dios, cuando llega a nuestra vida, a nuestra alma, está por la obra del Espíritu Santo, está trabajando en nosotros. Y hay que recordar lo que escribió el profeta Isaías: la palabra de Dios nunca regresa a él vacía, siempre produce el efecto para el cual él la envía, siempre. Y hay que recordar que la palabra de Dios es enviada siempre para producir vida, pero aquellos que rechazan la palabra de Dios, aquellos que se rebelan a la palabra de Dios, esa palabra que lleva en sí misma bendición, que lleva en sí misma vida, que lleva en sí misma gracia, esa palabra, cuando no es recibida, también entonces produce juicio, porque hay una actitud abiertamente de rechazo a la palabra. Y entonces esa palabra, repito, que lleva en sí misma bendición, les produce juicio, o produce juicio a aquellos que cerramos los oídos o que cierran sus oídos, a aquellos que endurecen su corazón, a aquellos que se niegan a la palabra de Dios. Y yo creo que ahí está en una buena medida el tema de la conversión. El tema de la conversión, yo voy a seguir insistiendo, no se trata de apariencias. La fe a Dios no se trata de ponerte un traje que te haga parecer un buen hombre o un santo. No, la conversión es algo que el Espíritu de Dios produce y trabaja internamente, y entonces nos transforma tan radicalmente que entonces empieza a manifestarse en nuestra vida y en nuestro ser esa nueva naturaleza. Por eso es que una persona convertida no se esfuerza por hacer o por producir las cosas de Dios.
no se esfuerza, porque las cosas de Dios son producidas de manera natural por el Espíritu de Dios que nos habita. Y entonces no nos esforzamos. Entonces no es un esfuerzo propio, sino es la expresión natural del fruto de Dios en nosotros. La conversión no se trata de apariencias, la conversión no se trata de hipocresía, la conversión se trata de una respuesta a la obra de Dios, o se trata de la obra de Dios en nosotros que nos produce a responder a Él con tal disposición que entonces dejamos, como dice la Escritura, que el olor de Cristo sea expedido en nuestra vida, que el testimonio de Cristo sea visto, que las palabras de Cristo sean escuchadas a través de nuestra boca. Es decir, empezamos realmente a ser un testimonio de Cristo. La palabra de Dios nos limpia. Por eso es que hay que vivir de la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Hay que guardar la palabra de Dios y veremos vidas limpias. Si algo necesitamos en este tiempo y en este mundo, son vidas limpias. Vidas que no se inclinen a la maldad, vidas que no se inclinen a la delincuencia, vidas que no se inclinen al desorden o a la rebeldía, vidas limpias, vidas que crezcan con un altísimo sentido de la felicidad, de la libertad, de la dignidad, de la identidad. Eso es lo que necesitamos. Por eso necesitamos conocer las ganancias de la conversión. Se gana mucho cuando realmente experimentamos la conversión en nuestras vidas, convertirnos a Dios. Te invito a que oremos en esta hora. Padre, bendecimos tu nombre y te damos muchas gracias por todo lo que tú produces en nosotros, porque tu Espíritu Santo no deja de trabajar en las vidas y en los corazones de aquellos que se presentan delante de ti siempre, con amor, con disposición, con anhelo, con deseo. Gracias por producir en nosotros lo que nosotros no somos capaces de producir por nosotros mismos, que es una vida nueva, una vida limpia. Gracias en esta hora por tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones a todos, les abrazamos, les enviamos una palabra de bendición y gracias, como siempre les digo, muchas gracias por su tiempo.